RCR presenta Aquí se habla libertad con Pedro Uruchurtu. Bien amigos, muy buenos días, bienvenidos a otro Aquí se habla libertad, acompañándoles como siempre por la señal de Radio Caracas Radio. Un placer como siempre estar con ustedes para discutir, hablar sobre diversos temas y por supuesto conversar sobre lo que acontece en el día a día nacional e internacional. En la dirección general de la estación Jaime Nestares, en la gerencia de producción Willy Zarcaya, en la producción Catherine Manzano y Justo Navarro y en los controles José Gregorio González. Así que gracias por acompañarnos. Recuerden además que pueden sintonizarnos a través de nuestros diferentes canales, por supuesto en YouTube, nuestra principal fuente de información, nuestro canal allí, y también, por supuesto, en www.rcr.tv, la radio que se ve en YouTube, @RCR750, también en Periscope y en Twitter, @RCR750. Y bien, hoy tenemos un programa en el que queremos ahondar, queremos analizar sobre todo este ruido que se vuelve a generar en Venezuela y que parece una eterna película. Otra vez, nuevamente, estamos viendo cómo sectores que presuntamente son de oposición nos vuelven a traer el debate electoralista en un país en el que desde hace mucho tiempo sabemos que no hay elección libre posible mientras el régimen está en el poder. Pero lo más grave de lo que está pasando no es tanto que se nos diga que tenemos que volver a debatir entre votar o no votar, como si ese dilema existiera, o incluso algunos plantean esa tesis de la abstención como error, cuando todos sabemos que en un país como este no existe tal cosa como la abstención donde no hay una elección. No puede haber abstención donde no hay elección libre, y eso es precisamente lo que ocurre en Venezuela. Sencillamente, los venezolanos hemos entendido, y una parte del liderazgo que está muy clara y muy consciente de lo que significa precisamente combatir a un régimen como el que enfrentamos, sabemos precisamente que eso no es una elección, que eso es una farsa electoral y que por lo tanto no la vamos a convalidar. Y eso hay que reafirmarlo, porque peor todavía nos van diciendo entonces que supuestamente porque puede haber un cambio en el Consejo Nacional Electoral, eso puede significar la oportunidad de ganar una supuesta elección parlamentaria que corresponde este año. Y la verdad, todos sabemos que no es un tema de quién conforme el Consejo Nacional Electoral. Y no es un tema de quién lo conforme, porque la realidad, la verdad con todo esto es que poco importa quién esté allí mientras haya un sistema controlado en lo absoluto por un régimen como el venezolano, que es un régimen criminal, que es un régimen mafioso, que es un régimen que por supuesto sabemos que controla, tiene secuestradas todas las instituciones. Por lo tanto, la única garantía de que haya elecciones libres en Venezuela es el desmantelamiento del sistema criminal. No es posible pensar en una elección libre con el régimen en el poder. Y atajo este punto porque además esta discusión que estamos dando en este momento se contradice con lo que fue, de hecho, el propio juramento del interinato. Es decir, el interinato, desde que se juramentó, afirmó de manera tajante, de manera concreta, que había que primero cesar la usurpación para luego entonces hablar de, en un gobierno de transición, las condiciones para una elección libre. Resulta que 19 meses después de ese momento, 19 meses después de esa oportunidad que tuvo el interinato, resulta entonces que nos dicen que es posible que a través del Tribunal Supremo de Justicia ilegítimo, que además es el mismo TSJ ilegítimo que desconoció el resultado de la Asamblea Nacional en el 2015, donde obtuvo la mayoría calificada, los 2/3, y fue desconocido ese resultado, el mismo Tribunal Supremo de Justicia ilegítimo que declaró en desacato a la Asamblea, pero resulta que entonces hoy ese TSJ ilegítimo sí puede ser útil para nombrar a un Consejo Nacional Electoral, porque en principio hizo un llamado de 72 horas para que aquel comité de postulaciones de la Asamblea Nacional que supuestamente están dando pueda presentar unos nombres de los que podrían salir quizás los miembros de ese nuevo Consejo Nacional Electoral. Entonces, la contradicción los está ahogando, porque por un lado nos dicen que ese TSJ es ilegítimo, que es fraudulento, la propia Asamblea Nacional nombró a un Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, y resulta entonces ahora que van a seguir los designios
de a quien han considerado ilegítimo y quien es parte de un sistema que desde luego controla el régimen y que entre otras cosas estuvo involucrado, como todos sabemos, o su presidente, el presidente de ese órgano espurio, estuvo por supuesto involucrado en el pasado 30 de abril del 2019 en aquel acuerdo que se esperaba y que se buscaba aprobar, que además planteaba una impunidad absoluta. Pero además, lo más grave de todo esto es que ese Tribunal Supremo de Justicia ha emitido innumerable cantidad de sentencias contra la Asamblea Nacional Legítima. Ha publicado innumerables decisiones que van contra esa Asamblea Nacional que representa, sí, la única institución legítima que existe en nuestro país, pero entonces ahora resulta que puede terminar siendo la solución para que haya un Consejo Nacional Electoral. Entonces, ¿qué vamos a esperar ahora? Que nos digan que aunque el CNE no es perfecto, es un espacio ganado por parte de la oposición. Nos van a decir eso si es el TCJ el que nombra, o nos van a decir que esto es un logro de la Asamblea Nacional el hecho de que el TCJ haya reconocido este mapa de lo que está ocurriendo en Venezuela. ¿Me escuchan? Voy a cambiar la red. Listo. Entonces, lo que estamos viendo es que se está utilizando toda un chantaje, el eterno chantaje, el permanente chantaje con respecto a la situación en Venezuela, y es una eterna discusión, para decirnos que no se pueden abandonar los espacios y no podemos caer en ese chantaje. Hay que ser muy firmes porque la vía electoral en Venezuela está cerrada. Y yo quisiera preguntarles a aquellos que piensan que un nuevo CNE es la solución a la crisis y el conflicto que atraviesa Venezuela, ¿qué se va a hacer si el TCJ, ese ilegítimo que hoy pareciera que están dispuestos a sonreír y reconocer, toma alguna decisión contraria en un proceso electoral que no va a controlar la oposición, pero que probablemente esa Asamblea Nacional Legítima sí va a legitimar por apoyar una medida o una sentencia de ese TCJ espurio? Y además, ¿qué va a hacer esta oposición reunida en el G4, que además se cree la auténtica y genuina representación de los venezolanos? ¿Qué va a hacer ese G4 cuando en un resultado adverso o en un resultado favorable a la oposición, pero adverso al régimen, el régimen desconozca el resultado porque el régimen sigue en el poder? No nos crean tontos, no nos crean ingenuos. Ya esto no es ni siquiera por parte de quienes están detrás de esto, no es ingenuidad, es complicidad. Pretender escoger un Consejo Nacional Electoral con el régimen en el poder, además nos coloca la gran pregunta sobre la mesa. ¿Para qué entonces hubo gobierno interino? ¿Para qué entonces se juramentó Juan Guaidó como presidente encargado? Si al final con que la Asamblea Nacional nombrara un comité que no nombró hace mucho tiempo cuando debía, era suficiente para que el Tribunal Supremo de Justicia, que supuestamente desconocen, termine nombrando a un Consejo Nacional Electoral. Entonces, la realidad es que hay que preguntarse, si esto es así, ¿para qué sirvió entonces el interinato? ¿De qué sirvió tanto esfuerzo? ¿De qué sirvió que hubiera 50 países reconociendo este esfuerzo y esta ruta que hemos definido como una ruta de coraje en la juramentación de Juan Guaidó y lo que vino posterior a eso? ¿De qué ha servido todo lo que ha ocurrido? Y además, ¿qué respuesta le damos a los venezolanos que durante todos estos meses esperaba que por parte del gobierno interino se diera una respuesta a la crisis y una solución a esta situación? Por lo tanto, pareciera entonces que el mantra no solamente se invirtió y se olvidó, porque ya ni siquiera lo mencionan, sino que además entonces ahora parece que están diciendo que al final la única opción que nos queda es ir a una elección parlamentaria que no va a ser tal y en la cual volveremos a salir perdiendo y volveremos a entrar en una espiral que no será perdonada por los venezolanos, que han apostado toda su esperanza en un proceso político de cambio que no se ha concretado. Entonces, por supuesto, frente a esto hay contrastes, vamos a estar hablando de eso hoy. Está la propuesta que publicó María Corina Machado este lunes en el diario El Mundo de España y que se ha hecho viral en múltiples espacios, se han dado múltiples discusiones. Hay un contraste evidente entre la opción que plantea el G4 de convivencia, de cohabitación y de pretender que es posible ir a una elección con un régimen en el poder, contradiciendo una ruta establecida y contradiciendo todo lo que eso significaba para los venezolanos, y una ruta que plantea María Corina Machado
en la cual se basa no solamente en el uso de la fuerza legítima, sino también en la importancia de utilizar a esos aliados internacionales que hoy reconocen a un gobierno interino y que le han dado total apoyo, que por cierto hay que decir, ese apoyo no ha sido recíproco, porque no hemos visto por parte del gobierno interino la primera reacción de solidaridad a los Estados Unidos y lo que está ocurriendo allá. Entonces, hay contrastes y vamos a estar hablando de eso precisamente hoy, porque eso es parte del tema principal. Además, en un mundo que está prácticamente sometido bajo el chantaje de la corrección política. Y vamos a estar hablando sobre eso, porque la corrección política parece estar imponiéndose, parece estar dominando el mundo en un contexto en el que entonces ahora parece que va a ser condenado y en el que estamos viendo cómo algunos pretenden, bajo una excusa de corrección política, están buscando implementar una visión totalitaria de la sociedad e incluso borrar la historia y el pasado. Así que vamos a estar muy atentos y vamos entonces a analizar el programa, y por eso tenemos a dos grandes invitados el día de hoy. Tenemos a Omar González, diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela y coordinador del Estado Anzoátegui, y también tendremos a la doctora Teresa Albániz en la próxima parte. No sé si ya tenemos a Omar González en línea. Ok, entonces vamos a un corte y al regreso entonces conversamos con Omar González y con Teresa Albániz. Usted escucha, aquí se habla libertad, con Pedro Urruchurtu. Síganos en Twitter en @RCR750, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. El que sabe de sabor sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales, como los auténticos cannoli, la sfogliatella o la cola de langosta, no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfono 0212-941-1971. Pastelería Del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. De costa a costa, cada semana, usted podrá ser parte del sentimiento varguense que inundará la señal de RCR, el Pitazo en Vargas. Acompaña a Luis López en el recorrido por la ruta de la actualidad informativa en el litoral. Comentarios, denuncias, reportes de tránsito y cómo están las playas. Información de primera mano de todo lo que ocurre en el estado Vargas. El Pitazo en Vargas, todos los domingos, a partir de las 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Aquí se habla libertad, con Pedro Urruchurtu, por rcr.tv, la radio que se ve. Bien, y estamos de regreso en Aquí se habla libertad. En esta oportunidad nos acompaña en este segmento el diputado Omar González Moreno, jefe de fracción de la fracción 16 de julio, diputado por 20 Venezuela, dirigente de 20 Venezuela en el estado Anzoátegui y por supuesto uno de esos grandes luchadores con los que siempre es un gusto conversar sobre la realidad política y sobre todo a partir de las propias posiciones de la fracción que hoy tiene el gran honor de dirigir y que ha sido una fracción que siempre ha asumido una voz firme y una posición tajante frente a las pretensiones de muchos actores de prolongar el sufrimiento de los venezolanos y prolongar este conflicto que vive el país. Diputado, bienvenido, gracias por acompañarnos la mañana de hoy.
Buenos días, Pedro Ruchurto, un grato placer estar de nuevo en tu programa, un saludo muy cordial a todos tus oyentes y televidentes y desde luego al equipo que te acompaña, y gracias por esa generosa presentación. No, gracias a usted, diputado. Diputado, la parte anterior hacíamos el editorial, la editorial del programa, y era por supuesto en función de esta nueva, digo nueva porque realmente es como una especie de eterna repetición, pero en esta oportunidad el nuevo argumento que se ha dicho de que es probable que se nombre un nuevo Consejo Nacional Electoral y que ese sea el primer y más importante paso para lograr la transición, olvidándose quienes hoy dicen eso, que se suponía que lo más importante era lograr el cese de la usurpación, porque se entiende que una elección todavía con el régimen en el poder jamás sería tal cosa, ¿no? Y bueno, ya se nos dice públicamente que entonces quienes se oponen a eso buscan la abstención, buscan generar que la gente no salga a votar, cuando en realidad yo he dicho que allí en un proceso como este que vive Venezuela, eso de votar o no votar es un falso dilema y donde no puede haber abstención, donde no hay elección. Quisiera su lectura porque usted esta semana además fijó posición al respecto frente a lo que fue la sesión de la Asamblea Nacional sobre este tema. Quisiera conocer sus apreciaciones, quisiera conocer su lectura sobre este tema y por supuesto su mensaje a los venezolanos en este punto en específico antes de ahondar en otros temas. Es muy claro el ardid que prepara el régimen de Nicolás Maduro. Esto se trata de los preparativos de otra gran estafa electoral, otro megafraude, como lo hemos calificado, que están en proceso. Y para ello está utilizando su bufete personal en lo que se ha transformado el Tribunal Supremo de Justicia, el ilegítimo Tribunal Supremo de Justicia. Primero, en el desconocimiento del organismo que tiene la atribución constitucional de escoger el Consejo Nacional Electoral, como es la Asamblea Nacional. La desconoce y le da a esas atribuciones a un parapeto que se armó a comienzos de este año, el 5 de enero pasado, que preside Luis Parra, que no tiene ni la legitimidad, ni tiene el apoyo, y simplemente es una figura que montan allí para desconocer los resultados de las elecciones del 6 de diciembre del año 2015. Bueno, el segundo paso que dan es decretar una supuesta omisión legislativa, cuando todo el país conoce que la Asamblea Nacional ha estado trabajando en lo que dice la Carta Magna sobre la escogencia de los nuevos integrantes del organismo comicial. Y en tercer lugar, pues incluso llegan al exabrupto de darle un plazo de 72 horas a ese comité de postulaciones que ellos desconocen, porque recuerda, Pedro, que ese bufete que fue escogido después que perdieron las elecciones sin ningún basamento legal, a los 3 días de haberse instalado esta Asamblea Nacional, decretó el desacato y desconoció todas las gestiones legislativas, contraloras y políticas que hacía el Parlamento. Entonces ahí está una gran contradicción. Después declara una omisión legislativa a un organismo que ellos no reconocen y después le da 72 horas a una comisión de postulaciones para escoger. Tengo entendido que en este momento se están haciendo gestiones y dice que hay una reunión del comité de postulaciones para analizar esta situación. No lo sé, es una versión extraoficial, pero está lleno de rumores en la mañana de hoy ese tema. En todo caso, para resumir, para nosotros nada de lo que decidan en torno a esto significa una ruta correcta. ¿Por qué? Porque ya los venezolanos están curados en salud. Sí, por ejemplo, yo decía en el Parlamento, la primera vez que uno lo convocan unas elecciones, pues es entendible que uno asista. La segunda vez incluso uno puede decir, bueno, está bien, se justifica ir a probar a ver si es verdad que esta gente va a actuar honesta y correctamente. Pero después de 3, 4, 5, 6, 7, 29 veces, 29 procesos electorales que han sido trampeados, y cuando no lo pueden trampear, como pasó en el año 2015, a los 3 días de haberse instalado, lo decretaron ilegítimo y montaron un organismo paralelo. Entonces,
esa ruta electoral ya en Venezuela está absolutamente eliminada, no hay posibilidad. Además hay que contar 15 referendos que corrieron la misma suerte. Es decir, aquí no hay salida, y el propio Maduro lo dijo: nosotros no vamos a convocar ningún proceso electoral que lo vayamos a perder. Bueno, entonces, ¿qué más quieren? Van a seguir engañando al pueblo venezolano con un fraude electoral cantado. Ya es un fraude electoral irreversible, como diría el actual presidente del Consejo Nacional Electoral, que está enquistada allí justamente para defender a los dictámenes de Miraflores y del Partido Socialista Unido de Venezuela. Así es, diputado. Muy clara su postura al respecto. Ahora, aquí habría que analizar una serie de errores y contradicciones. Por un lado, usted bien afirmaba, yo también lo mencionaba en el editorial, por un lado afirmaba que este mismo TSJ ilegítimo que hoy pretende llamar a la Asamblea Nacional para que presente una lista de nombres preseleccionados, según el Comité de Postulaciones, que tampoco queda claro a qué asamblea se refiere, porque hasta hace poco reconoció a Luis Parra como presidente de la Asamblea Nacional de manera, por supuesto, ilegítima y espuria, pero lo hizo. Y a la par de eso, nombra en desacato a esta Asamblea Nacional, le quita su mayoría calificada de los 2/3, pero hoy resulta entonces que esta TSJ ilegítimo, con todo y después de haber participado en hechos como el 30 de abril y todo lo que estaba cocinándose allí, pues entonces hoy dice que la Asamblea Nacional debe presentar unos nombres para escoger a un Consejo Nacional Electoral, algo que es una atribución de la Asamblea Nacional, no del TSJ. Lo grave de esto, lo que pareciera que podría ocurrir acá, es que la propia Asamblea Nacional legítima y los representantes de ese comité de postulaciones terminen por reconocer al TSJ, que tienen 5 años denunciando por atropello, por ilegítimo, y que además podrían terminar legitimando el arrebato de una competencia que es exclusiva del Parlamento legítimo, lo cual sería muy grave. Pero a esto se suma, diputado, también los errores propios del denominado G4 y la oposición que ha intentado nombrar a este comité de postulaciones. Por un lado, aceptaron la reincorporación del chavismo cuando no correspondía, cuando habían perdido su curul y sus facultades como parlamentarios, y donde prácticamente eso se omitió, y además permitieron la conformación de este comité de postulaciones con miembros de la junta directiva o miembros de ese grupo de Luis Parra. Es decir, terminaron validando y reconociendo a los propios que han atacado al Parlamento, que han ultrajado la legitimidad del Parlamento, y esto por supuesto ha sido un constante atropello que hoy pareciera que no tiene salida, y pareciera que lo que nos van a decir es que, bueno, está bien, la Asamblea da los nombres para que no digan que no hay legitimidad, pero el TSJ decide. ¿Qué opinión le merece usted eso, diputado, en un contexto en el que además vuelve a relucir el chantaje de que no se pueden abandonar los espacios? Esa es una reflexión válida el día de hoy. Eso parece, Pedro, un trabalengua, efectivamente, ¿no? Porque nadie que no vive en Venezuela podría entender todos estos disparates. Nosotros lo hemos resumido, la fracción 16 de julio, lo hemos resumido en una sola frase. La verdadera oposición no va a participar en este tinglado, en este megafraude cantado, la verdadera oposición. Pero es bueno destacar esto, porque todo lo demás es una puesta en escena de una tragicomedia, porque efectivamente allí no se está dando sino la puesta en escena de una preproducida actuación. Allí hay gente que introdujo ante ese ilegítimo Tribunal Supremo de Justicia esa demanda para llegar al momento en el que estamos. Bueno, gente que ha tenido una trayectoria en Venezuela, Claudio Fermín, está Timoteo Zambrano, está Felipe Mujica, están otros dirigentes que se hacen pasar por la oposición y al final están sirviendo precisamente como instrumento del chavo madurismo que ha destruido a Venezuela. Entonces, nosotros partimos de que la verdadera oposición no va a participar, pero ojo,
No te olvides, Pedro, que ese mismo espurio Tribunal Supremo de Justicia, yo prefiero llamarlo el bufete personal de Nicolás Maduro, fue el mismo que inhabilitó a los principales líderes de dirigentes venezolanos de la oposición y ilegalizó a los partidos políticos. Aquí están ilegalizados prácticamente todos los partidos políticos, salvo estos que le hacen el juego a Maduro. Partidos como Voluntad Popular, Primero Justicia, Acción Democrática, Un Nuevo Tiempo, 20 Venezuela, etcétera, etcétera. Sí han reconocido partidos que se han creado al calor de este y a mí no me extraña que en las próximas horas se produzca un salto mortal en el cual este mismo Tribunal Supremo de Justicia, para buscar darle legitimidad a las decisiones que está tomando, bueno, le entreguen, por ejemplo, el partido Acción Democrática. Ahí se dice que se lo van a entregar a Bernabé Gutiérrez, el secretario de Organización Nacional, en una jugada, y se la van a quitar a Henry Ramos Alú, quien se quedaría al lado de Juan. Y en otra jugada similar, de Un Nuevo Tiempo, se la darían a Stalin González, el control del partido Un Nuevo Tiempo, para que Manuel Rosales siga al lado del gobierno interino. Entonces, esto es simplemente un ardid, una estratagema. Si eso ocurre, bueno, es una bofetada al pueblo venezolano, a la inteligencia del pueblo venezolano, porque nadie se va a comer ese cuento, ¿no? Entonces, pero esos mecanismos los está usando de la manera más descarada el régimen de Nicolás Maduro. Entonces, para sintetizar nuestra posición y la de alertar al pueblo venezolano, es la de que aquí se está cocinando un fraude de dimensiones colosales, como un esfuerzo para oxigenar y mantenerse en ese frágil equilibrio que tiene Maduro en el poder. Yo sé que posiciones como esta podrían sonar como desesperanzadoras para los venezolanos. Sin embargo, yo quiero aclarar que, por el contrario, es un signo inequívoco del desespero de un régimen que está en su agonía, porque las circunstancias en las que se mantiene, es imposible permanecer durante más tiempo. Recordemos que Maduro y sus más cercanos colaboradores están siendo enjuiciados por delitos gravísimos, como por ejemplo el narcotráfico, terrorismo, violaciones de los derechos humanos. Hay una requisitoria internacional. Él no puede salir del país salvo a los países que están en poder de sus compinches, Cuba, Nicaragua, y cada vez son más reducido el número de esos países, pero por si fuera poco hay incluso una recompensa por su captura. Cualquier día un ambicioso puede entregarlo para recobrar los 15 millones de dólares que hay por quien facilite la captura de él, y de 10 millones de dólares a los demás colaboradores y a otros 5. Es decir, y si eso fuera poco, hay en este momento la imposibilidad de recibir recursos, ya ni siquiera por el petróleo, que está prácticamente regalado en los mercados internacionales. No pueden llegar los buques a cargar el petróleo, no pueden sacar el oro y el diamante de las entrañas de Guayana a través del arco minero, que estaban saliendo ilegalmente al comercio del mundo. Ya no lo pueden hacer. Tampoco pueden sacar la droga. Los carteles de la droga que participan en el país, se les cayó el negocio, lo tumbaron. ¿Quiénes lo tumbaron? Bueno, los aliados, Estados Unidos y 22 naciones, que dijeron ya basta, que esta corporación de criminales y de mafiosos estén saqueando a una nación como Venezuela y que la tenga sometida a una tragedia que es inconmensurable, jamás vista en América Latina. Entonces, si uno lo ve desde ese punto de vista, el foco, nos daremos cuenta que esto es un gobierno agónico. Desde luego, necesita la conducción y la organización para terminar de salir de eso. Y por supuesto que necesitamos de la ayuda internacional en varios aspectos, en la ayuda para neutralizar.
A eso iba, perdóneme que lo interrumpo porque ya me quedan 2 minutos y no quiero dejar de preguntarle eso, por el contraste que genera. Esta semana María Corina Machado presentaba un plan de acción, una hoja de ruta, que precisamente va en la línea que usted menciona, de la comunidad internacional, que es, si bien es cierto, con la fuerza interna, la única opción posible de lograr la amenaza creíble que necesita este régimen para ser derrotado y finalmente avanzar a una transición. Quiero su opinión sobre este tema y lo podemos ir conectando en 2 minutos que me quedan antes de ir a la pausa, por favor. Con mucho gusto. La operación de paz y estabilidad que planteó María Corina es, a mi juicio, el documento más importante planteado a la comunidad internacional y nacional por dirigente opositor alguno. María Corina Machado ha presentado una hoja de ruta en puntos muy claros. Primero, es necesaria la ayuda internacional. Primero, que la liberación de Venezuela la vamos a hacer los venezolanos, pero con la ayuda internacional. Primero, para controlar y neutralizar a los grupos armados que tienen el control en este momento del país. Grupos extranjeros como los cubanos, los rusos, los chinos, los iraníes, los guerrilleros, la ELN, la FARC, los grupos del terrorismo islámico como el Hamas, Hezbollah, la Fuerza Quds, que están en nuestro territorio. Y también los carteles de la droga más peligrosos del mundo que han tomado a Venezuela como su cabeza de playa y su puente para su sucio negocio. Por si fuera poco, también tenemos grupos paramilitares llamados colectivos que se han apoderado del territorio nacional. Para neutralizar a esta gente es necesaria la ayuda internacional, porque el pueblo venezolano, el pueblo civil, mira, ¿tú sabes cuántos muertos, cuántos asesinatos han habido en los 20 años que tiene este régimen, los 21 años? Más de 300.000 asesinatos. Se ha convertido en el país con mayor número de homicidios del mundo, el país más solamente en ejecuciones extrajudiciales pasan de 50.000 los asesinatos, los homicidios. Es decir, las cifras son espantosas, son desastrosas. Entonces, un primer objetivo del documento de María Corina es controlar y neutralizar estos grupos, que necesitamos la ayuda. Desde luego necesitamos la ayuda, la asistencia humanitaria, los destartalados que está el sistema de salud. Está liquidada la producción agropecuaria en Venezuela para abastecer de alimentos al país. El intercambio comercial internacional está totalmente roto. Es decir, la asistencia para eso. También se necesita la ayuda internacional para la reconstrucción de la infraestructura. El 75% de los venezolanos no tiene agua potable en este momento. Lo que va de cuarentena, para que tengan ustedes una idea, lo que va de cuarentena, se han registrado más de 30.000 fallas eléctricas en lo que va de cuarentena. Imagínate tú qué repercusión tiene esto. Es decir, también necesitamos la ayuda para la reconstrucción de estos sistemas y desde luego están destruidos la industria pesada del aluminio, del petróleo, de la gasolina. Para poder producir gasolina necesitamos activar las refinerías. Para todo eso se necesita la ayuda internacional. Ahora, nosotros estamos que para neutralizar y controlar a estos grupos armados, bueno, ahí está el TIAR, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, y plantea María Corina Machado que no sea un solo país, sino que sea una coalición de países que precisamente se organicen en el marco del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, en el artículo 8, la utilización de una fuerza de paz y estabilización que nos ayude. Y luego la comunidad internacional, la Unión Europea, la OEA, las Naciones Unidas, la banca mundial nos ayuden como hicieron después de la Segunda Guerra Mundial con la reconstrucción de Europa, para precisamente poder poner en funcionamiento este país, porque sin esa ayuda no habrá estabilidad política ni tampoco habrá paz. Es decir, necesitamos para reconstruir un auxilio financiero, un auxilio militar, humanitario, y desde luego el pueblo venezolano, que así como pasó para recordar algún hecho histórico en la Francia del año 44, cuando el desembarco de Normandía,
Bueno, el pueblo francés salió a la calle y tomaron París en el año 44, que no hubiese ocurrido si no hubiesen tenido la ayuda de los americanos por Normandía y de los soviéticos por el frente oriental en la Segunda Guerra Mundial. Así es. Diputado, bueno, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias siempre por su claridad y por sus posiciones tan firmes al frente de la fracción 16 de julio, que está conformada, por supuesto, por hombres y mujeres que entienden la importancia de la lucha y sobre todo el enfoque correcto para derrotar a este régimen, y por la loable tarea que vienen haciendo desde el Parlamento con todos esos riesgos que implica y que nos llena de orgullo como venezolanos. Gracias por acompañarnos. Nosotros vamos a una pausa y ya regresamos con más de Aquí se habla libertad. Usted escucha Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu. Síganos en Twitter en @RCR750, la radio que se ve. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Informe RCR presenta titulares. La diputada Dignora Hernández, integrante de la fracción 16 de julio, aseguró que se está teniendo una maniobra política entre sectores de la oposición con el régimen para boicotear la voluntad de la mayoría de los venezolanos que quieren un cambio democrático en el país. Se trata nuevamente de las mafias actuando en consecuencia y moviendo lamentablemente a sus colaboradores del G4 como peones en un tablero de ajedrez para cumplir este propósito. ¿Cuál es el propósito? El de destrucción masiva de todo lo que tenga un vestigio de democracia en Venezuela para hacerse con el poder, que ya lo tienen, pero ante el riesgo real de poder perderlo, enquistarse en ello. Un informe de la Comisión de Expertos de la Salud del Gobierno Interino de Venezuela revela que 74,6% de la población no tiene agua. En el estado Falcón, gran parte de la península de Paraguaná lleva más de 18 horas sin energía eléctrica. Internacionales. Estados Unidos superó los 2 millones de casos del nuevo coronavirus. Y en los deportes, el Comité Olímpico Internacional está dispuesto a permitir que los deportistas protagonicen durante los Juegos Olímpicos gestos de protesta contra el racismo o en favor de los derechos humanos. 11:40. Cómo prevenir enfermedades, cómo actuar en casos de emergencias médicas, cómo mantener una buena calidad de vida. Todas estas interrogantes tienen su respuesta en RCR Salud. Todos los domingos, con el Dr. José Eduardo Troconis, comparte con nuestros oyentes notas de bienestar físico, salud mental y social para el buen desarrollo del ser humano. RCR Salud, todos los domingos a las 10 de la mañana. Por RCR. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv. La radio que se ve. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Aquí se habla libertad. Pedro Urruchurtu por rcr.tv. Radio que se ve. Bien, amigos, de regreso a Aquí se habla libertad. En esta parte nos acompaña Teresa Albáñez, quien es coordinadora del Consejo Consultivo de Soy Venezuela, además de una vasta experiencia en diferentes ámbitos de la vida pública y por supuesto una gran luchadora de la causa de la libertad y la democracia en Venezuela, y nos honra muchísimo. En esta parte del programa
para conversar, ¿no?, sobre varios temas que en este momento hacen mucho ruido y que por supuesto requieren de ese análisis acertado que ella siempre nos da. Hola Teresa, bienvenida. Hola Pedro, ¿cómo te va? Muy bien, muy bien. Espero que tú también estés muy bien en medio de la locura pandémica, como quien dice. Bueno, Teresa, mira, quiero comenzar con los medios de comunicación que nos permiten trabajar. Así es, así es. Sí. Teresa, quería comenzar contigo porque ciertamente tú diriges el Consejo Consultivo, coordinas el Consejo Consultivo de Soy Venezuela, y ese Consejo Consultivo de miembros, precisamente en febrero pasado, publicaron un documento muy firme, muy claro, donde se planteaba una intervención humanitaria en Venezuela para parar esta crisis. Un año después, o más de un año después, año y medio después casi, digamos, la gran pregunta que queda en el ambiente es ¿por qué no se hizo? ¿Por qué no se escuchó? Y pareciera que ya es inevitable, tan inevitable y tan ineludible que María Corina Machado este lunes publicó en el diario El Mundo de España una hoja de ruta. Como decía al principio del programa, se ha discutido, ha generado pues muchos debates y que representa precisamente quizás buena parte de ese espíritu de aquel comunicado de febrero de 2019, pero que también demuestra que frente a todo lo que hemos hecho los venezolanos, no queda otra opción sino esa, la de una coalición de fuerzas internacionales que ayude a los venezolanos a superar esta tragedia. Cuéntanos un poco tu lectura de lo que está pasando, Teresa, frente a todo este tema que estamos viendo, el chantaje electoralista, otra vez Venezuela sumida en un falso dilema electoral de votar o no votar. ¿Qué respuesta le damos a los venezolanos en este momento desde tu lectura frente a todo lo que ha hecho Soy Venezuela y este reciente comunicado de María Corina? Mira, Pedro, el reciente comunicado de María Corina que ha levantado, digamos, la atención, no solamente en amplios sectores venezolanos que han persistido durante mucho tiempo en cerrar los ojos y en ignorar de alguna manera el reconocimiento de la gravedad de la situación del país, sino que también ha llamado la atención fuera del país. Entonces, las comunicaciones que he tenido con algunas personas con las que mantengo relación. Esto yo creo que es el paso que faltaba, digamos, por parte de la comunidad. Perdona, es que me entró una llamada y me descontroló toda. Perdóname un momento. Digo que el documento de María Corina ha sido realmente la culminación, yo diría, de un proceso que se vino dando desde esa fecha que yo diría, por parte, digamos, de lo que yo como Venezuela puedo decir, desde el 11 de febrero. O sea, el 11 de febrero del 2019 habían pasado pocos días de la juramentación de Juan Guaidó, el de enero, en las calles de Caracas, con una supermasiva respaldo de la comunidad nacional. En esa oportunidad nosotros recordamos que el presidente interino había señalado que de no entrar la ayuda humanitaria, estaban en riesgo de muerte 300.000 personas. En una reciente entrevista que tuvo lugar el 22 de diciembre, digo reciente porque han pasado 5 meses o 4 meses y medio, yo le pregunté al presidente Guaidó, esas 300.000 personas que usted dijo que estaban en riesgo de morir, ¿se murieron? Y quiero decir que este ha sido un tema que durante todo el año 19 nosotros desde Soy Venezuela seguimos impulsando cada vez con mayor, yo diría, y con mayor, digamos, señalamiento de dónde estaba el foco. El foco estaba en una suerte de parálisis, incapacidad para tomar las decisiones que la propia Constitución le da, de ejercer las facultades que la propia Constitución le da, ya no como en viejas constituciones al presidente de la República, al Ejecutivo, para solicitarle a la Asamblea que acordara. No, en este caso la Constitución le da la potestad de autorizar de una fuerza extranjera simplemente por una decisión del plenario de la Asamblea. Y esto ha habido una resistencia todo el año 19 y lo que va del año 20 en hacerlo. Este documento presentado por María Corina Machado al país y al mundo, ¿sabes?, corrió las cortinas
Primero porque establece un magnífico diagnóstico que se nutre naturalmente de todo lo que ha venido diciendo mucha gente de la población venezolana, las academias, los especialistas, digamos, Susana Rafali ha venido repitiendo reiteradamente cuál es la situación de absoluto abandono en que se encuentran más de 9 millones de personas que están en riesgo de desnutrición severa. Entonces, este documento hace una gran, digamos, descripción de la violación sistemática de los derechos humanos, del drama humanitario, del colapso de los servicios públicos básicos y señala claramente que este es un Estado fallido, es un Estado criminal. Yo quiero recordar en esta oportunidad, Pedro, que el Procurador General de la República del Gobierno interino, Ignacio Hernández, en una conversación que tuvo con César Miguel Rondón el 26 de febrero del año pasado, es decir, había pasado un mes y 3 días de la juramentación del presidente interino, había pasado unos 15 días o menos de documento de Soy Venezuela ya reclamando y llamando la atención sobre la pertinencia de solicitar la ayuda humanitaria y el acompañamiento militar para la entrada de la ayuda humanitaria. Todos recordamos que no fue sino a finales de ese mes de febrero el incidente o los azarosos y vergonzosos incidentes que sucedieron en Cúcuta. Pero yo quiero recordar que el 26 de febrero, en una conversación con César Miguel Rondón, José Ignacio Hernández, abogado, jurista, hombre de tremenda estima por parte de muchos de nosotros, señaló que Venezuela evidenciaba con claridad que reunía todos los requisitos para calificarlo de Estado fallido. Venezuela era un país que no podía garantizar ni proteger, digamos, los derechos fundamentales de los ciudadanos, que no podía cumplir los cometidos constitucionales y legales que implican que les tenga que tomar acción sobre la salud, la seguridad, la defensa del territorio, y que decía, y si la Fuerza Armada no puede garantizarlos, es necesario e indispensable la cooperación militar extranjera. Eso lo dijo él el 26 de febrero. 2 días más tarde fue designado Procurador General de la República por parte del presidente interino. Yo no sé si el doctor Hernández ha vuelto a insistir en la condición de Estado fallido, que la aseguró y definió claramente el 26 de febrero del año pasado. El documento de María Corina recoge todo esto que se ha venido, digamos, produciendo en el país y sistematiza en una forma ordenada, clara, de tal manera que nadie puede decir esto no es verdad. Esa ruta que ahorita tú acabas de mencionar con Omar González, de los 29 procesos electorales, creo que algún día tú y yo trabajamos sobre eso con algunas fechas, los referéndums, los diálogos, las fracasadas insurrecciones militares, la prisión, la tortura de los militares sublevados y, digamos, todo lo que que yo considero, y nosotros en Soy Venezuela consideramos que existe esa fuerza interna en los venezolanos. La fuerza existe, lo que necesita es ser liderada. Bueno, este documento de María Corina señala en forma muy clara todo esto y naturalmente arriba a lo que necesitábamos urgentemente en el país, que es una definición clara de una ruta. Ya aquí no hay engaños, ya aquí ya nadie puede decir esto no existe, y la ruta es clara, la ruta es terminante, la ruta señala que es necesario que con una operación de paz, que venga acompañada por fuerzas de distinta categoría y de distinta índole y de distintos orígenes, se pueda llegar a un control del territorio y garantizarle la seguridad a la población, producir el desarme de estos grupos terroristas, de estos grupos criminales que se han aposentado en el país con la, digamos, aquiescencia del régimen. Así es, creo Teresa, que para mí está clarísimo. Quedan pocos minutos, pero yo quiero, a partir de tu diagnóstico y de tu respuesta, que me parece
estelar en el sentido de cómo resume tu visión. Yo quiero preguntarte a partir también de tu experiencia, no solamente en el ámbito social, todo tu trabajo, gran parte de tu trabajo enfocada en buena parte de la región en cuanto al trabajo social, y también desde tu experiencia en el tema electoral en Venezuela, digamos, en los recientes años y lo que tú viviste en esa experiencia frente a un régimen que estaba dispuesto a todo para perseguir a todo el que fuera capaz de desafiarlo, incluso en ese escenario electoral que ya sabemos que hoy el régimen da por descontado porque entiende que, digamos, no se puede dar el lujo de permitirse una derrota electoral, no la va a permitir nunca. Yo quiero tu lectura y con eso digamos, la pregunta de cierre del programa. Quiero que me des tu reflexión sobre este debate que estamos viendo, que para mí no es un debate, por cierto, para mí ya es un debate superado, pero mucha gente se empeña en revivir ese tema de que, bueno, votamos o no votamos, de que en Venezuela, bueno, la abstención es un error y como digo yo, no puede haber abstención donde no hay una elección. Es decir, en Venezuela lo que ocurre no es una dinámica electoral como es, primero por el régimen que la arropa, pero además porque no está dada ningún tipo de condición y tampoco lo sustituye el nombramiento de un Consejo Nacional Electoral supuestamente imparcial. ¿Cuál es tu lectura frente a este drama humano, frente a esta pretensión y frente a una clase política que, salvo honrosas excepciones, pretende entubar a los venezolanos nuevamente a un círculo vicioso que va a terminar en frustración? Mira, Pedro, yo casualmente en un chat privado que tenemos algunos amigos que participamos activamente en la, digamos, en la definición inicialmente con nuestro trabajo con la Conferencia Episcopal de la consulta ciudadana del año 2017, perdón, del año 2018. Yo te quiero decir que la consulta fue el 2017. Yo te quiero decir que este grupo de personas en este chat, yo les tengo que recordar, digamos, cómo era insólito que se estuviese considerando la posibilidad de participar en unas elecciones que además serían convocadas por el régimen, o por el Tribunal Supremo de Justicia, o por un Consejo Nacional Electoral espurio que va a nombrar esa... O desde la Asamblea Nacional Constituyente. Yo recordé que casi la misma noche en que 5 expresidentes de la región de América Latina, personas prestantes, y 5 rectores de universidades venezolanas dieron los datos de que 8 millones de personas venezolanos habíamos contestado no a 3 preguntas. Y uno de los no era que sí desconocida la Asamblea Nacional Constituyente. Pues esa misma noche, yo tengo que decirlo, ya había conversaciones entre miembros de la Asamblea Nacional Legítima con la Asamblea Nacional Constituyente para llamar a las elecciones regionales, las elecciones de gobernadores y posteriormente las elecciones de alcaldes. Y entonces, como lo recordó ahora Omar, porque lo escuché, el tema de no se pueden abandonar los espacios vacíos fue defendido por importantísimas personalidades de la iglesia, de la sociedad, de las academias, etcétera. No se pueden abandonar los espacios vacíos. Entonces, mira, hay una crisis de legitimidad. La crisis es ética. Tú no puedes permitir que un poder ilegítimo pueda convocar un proceso electoral, que es la forma más pura que la democracia ha establecido en el mundo para darle la posibilidad de expresarse a la ciudadanía. De manera que yo considero que esto es un error garrafal. Yo creo que, por supuesto, la posición estoy segura que de 20, como lo ha expresado Omar, pero como lo vamos a expresar Soy Venezuela, es el rechazo total. En la conversación que tuvo el secretario general de la OEA pasada con María Corina, él señaló la gravedad que significaba, ¿verdad?, el llamar a un proceso electoral por parte de un régimen totalmente ilegítimo. O sea, realmente, Pedro, el comportamiento de los partidos políticos agrupados en el G4
y de los otros partiditos que están por allí, realmente es indigno. Los venezolanos no nos merecemos tener ese tipo de representación política, y por eso realmente lo que se establece en el documento de María Corina es un cambio radical. Venezuela necesita un cambio radical, no de modelos económicos ni de modelos políticos. Venezuela necesita un cambio total en nuestra estructura política y social del país. En ese sentido, pues yo rechazo, yo estuve trabajando muy de cerca con el Consejo Nacional Electoral, y te puedo decir que en el año 2011-2012 había cierto respeto por lo que representaba la Comisión Electoral de Primarias. El CNE nos brindó la infraestructura técnica para realizar aquellas elecciones primarias, en donde participaron 3,5 millones de venezolanos, con muchas amenazas por parte del régimen de Chávez en ese momento. Yo fui totalmente amenazada, y las elecciones se llevaron a cabo y los resultados se dieron la misma noche que se produjo. Enrique Capriles reunió los votos para ser el candidato de la unidad. Ese proceso se pudo llevar a cabo por la fuerza de la oposición en ese momento, muy unida. Después han venido desde el año 12 hasta el presente, conocemos todo lo que ha pasado de fracturas, tracciones, corrupciones, sediciones, etcétera. Así es. Entonces yo creo que mi último mensaje, porque tenemos que ir despidiendo. No sé si tienes ya unas palabras finales, pero ya la producción me dice que tengo que ir despidiendo. Unas palabras finales para los venezolanos. Mira, yo creo que de esperanza, yo creo que este documento ha abierto los ojos a muchos venezolanos que ingenuamente y con inocencia todavía no sabían la magnitud de la tragedia que vive. Yo te digo sinceramente, creo que este documento va a tener muchísima importancia, creo que la ruta es clara, creo que se señalan cosas muy importantes. Este es un documento que presenta la verdad frente a la mentira, la necesidad de insistir en el bien frente al mal y en la justicia frente a la impunidad y la corrupción. Yo creo que esos para mí eran una síntesis muy importante. Yo creo que está muy claro. La palabra intervención se menciona solo una vez en el documento, pero sin ningún rubor se menciona que van a ser las fuerzas coaligadas de una coalición de paz, de una coalición de paz para la estabilización de Venezuela, la que va a permitir que nosotros recuperemos, digamos, un Estado de Derecho, y que recuperemos sobre todo la vigencia del respeto a los derechos humanos. Así es. Bueno, muchísimas gracias. Hablábamos con Teresa Albáñez, coordinadora del Consejo Consultivo de Soy Venezuela. Amigos, tenemos que despedirnos. Gracias por acompañarnos este jueves. Nos escuchamos el próximo, seguramente con más análisis y con más temas de discusión. Hoy tuvimos un programa para analizar y sobre todo muy atentos a las próximas horas en este país de todos. Un abrazo y nos escuchamos el próximo jueves. Chao, chao. RCR presentó Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu.